Cuando el tiempo pasa y nos hacemos viejos, nos empieza a parecer que pesan más los daños que los mismos años al final. Por eso yo quiero que mis años pasen junto a ti, mi amor eterno, junto a mi familia, junto a mis amigos y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Y es que vale más un año tardío que un siglo vacío, amor. Y es que vale más tener bien llenito el corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre tu cariño esté bien fuerte, aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Del amor me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti yo ya no sé qué es vivir, mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti, recuperar las noches que perdí, vencer el miedo inmenso de morir y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón. Bueno, pues corría el año 1983 y se escucha por primera vez aquello de Radio Chipiona. De eso ha pasado ya hoy 40 años, en este 2023. Aquello tuvo un inicio y gracias a Dios sigue todavía funcionando. Hubo unos cimientos donde hubo una gente que tuvieron esa idea de lanzarla y luego hubo unos pilares importantísimos que mantuvieron esta radio hasta hoy. Hoy tenemos uno de los grandes pilares de nuestra Radio Chipiona, que es Juan Mellado Poza, y nada más que decirle bienvenido a tu casa, Juan. Muchas gracias y que me llame por mi nombre completo, porque bueno, a partir de ahora puede ocurrir una cosa, que como la gente se creía hasta ahora que Poza era mote, pues no me han puesto más mote por eso. Bueno, tienes suerte. El Poza, está ahí el Poza. Sí. Entonces, si ahora ya se enteran que es Mellado Poza, dirán, tenemos que buscar un mote ahora. Claro. Así que Pues me tengo que ir preparando. Juan, tú has sido profesor, pero también has sido maestro de mucha gente en esa radio. ¿Tú te ves como maestro de la radio? Bueno, yo me acuerdo de una persona muy querida por mí, que es Antonio Busto Padre, que cada vez que me ve me dice, maestro de maestro. Yo sé que se lo dice también a más gente, pero yo en el momento que me lo dice, pues quizás me lo crea. Pero no, ¿verdad? Yo me he ido formando junto con los compañeros con los que he ido haciendo radio. Yo, cuando le he hecho entrevistas a otros compañeros, inclusive a ti, sobre sus inicios en la radio y todo eso, yo partiría también que yo tengo recuerdos muy similares a los que a lo mejor puede tener Juan Carlos Sáez y algunos compañeros más, que sus inicios en la radio no es en Radio Chipiona, es como oyente, como escuchante de las emisoras de la época. Yo recuerdo de pequeño, mi casa era el mundo de la radio. Desde mi abuela Regla, que ya luego falleció, mi madre, mi hermano, yo siempre estábamos escuchando la radio, particularmente Radio Sevilla, de la cadena SER, donde escuchábamos desde Matilde Perico y Periquín, la radionovela, y yo, más que mi hermano, los deportes con Juan Tribuna. Y bueno, también escuchábamos en aquella época, pero ya en el año 75, en Radio París, las emisiones en español, donde realmente nos enterábamos de la verdadera salud que tenía Franco en aquel momento.
Y bueno, yo no solo eso, la voz del Guadalquivir, con su excelente selección musical, Radio Nacional, con Agustín Embuena, qué sé yo, Radio Peninsular. Yo he escuchado todo, incluso Radio Vida, que luego se convirtió en la COPE, con las madrugadas de José Manuel del Castillo, madrugadas musicales. Es decir, que primero he tenido una formación de oyente y de escuchante con muchas emisoras de la época, y luego también de lectura de periódicos. En mi casa se compraba el ABC, lo compraba mi abuela Regla, se leía el ABC, y ya luego yo después empecé a leer sobre todo el Correo de Andalucía en la época, en la primera transición. Entonces quiero decir que siempre he estado emparentado con lo que son los medios de comunicación. Y bueno, yo hablas de maestro, de profesor. Yo nunca pensaba que yo iba a ser profesor, que hoy iba a ser maestro, que iba a trabajar en un colegio. A mí nunca se me pasaba por la mente. Es más, yo hasta el último momento decía, yo quiero estudiar periodismo, yo no... me dijeron, bueno, esto es lo que hay, si quieres estudiar magisterio. Es muy fácil, además está ahí en Jerez, me imagino. Ahí hubo un fundamental asesoramiento de Paco Guisado, de Mateo Montalbán, de Juan Emilio, de todos estos amigos ahí cercanos, y me dijeron, mira, estudia esto que te puede convenir. Y acerté, porque a través del magisterio, sobre todo la educación de adultos, he logrado también realizar mi hobby verdadero, que era el periodismo. Los medios de comunicación, y luego también en el trabajo hacer también una labor comunicativa, educativa, y ahora lo voy a decir, una labor social, que era a través de la educación de adultos. Es decir, que ha sido todo un completo, aunque eso de completo iba a decir que suena un poco raro, voy a hacer un completo. Un final feliz. Exactamente. En el que, como hemos hablado también otras veces, han ido muy unidas la educación con la comunicación. De hecho, hemos hablado muchas veces que el Centro de Educación de Adultos nace con la radio en la Casa de la Cultura. Y cuando tú escuchas unidas las dos palabras radio y Chipiona, ¿en qué piensas? Bueno, digo, esto es una experiencia inaudita hasta ahora, porque sí es verdad que aquí ha habido radios y emisoras a través de la iglesia y a través de misioneros y todo eso, pero una emisora como tal, con una programación propia, digamos, reglada, y con un fenómeno participativo como el que aglutinaba Radio Chipiona, pues eso no se había dado hasta ahora. Por lo tanto, yo estoy orgulloso de haber participado en esos movimientos, en esos inicios, gracias a Antonio Castro Cortés, que yo estaba un día tomando el sol en la placita de la Valenciana, en la plaza de San Sebastián, y llegó allí, el vecino mío, amigo de toda la vida, me dice, ¿tú quieres colaborar en una emisora que estamos haciendo, que estamos abriendo? Y digo, sí, me dice, bueno, un programa de cine, porque a ti te gusta tanto el cine. Digo, venga, sí. Y yo ya cuando me vi en la radio digo, un programa de cine, aquí no me va a escuchar ni las piedras, el programa de cine. A mí me gusta mucho el cine, de hecho, en todos los programas he metido mucho el cine, incluso el nombre de muchos programas eran nombres de películas, pero como un programa de cine tal, dije yo tengo que hacer otra cosa, y ese fue el primer programa, que se llamó Desde mi espiadero,
que fue bueno, el programa más sinvergüenza que yo haya hecho de todos los tiempos, que gracias a Dios que en aquella época había una gran libertad de expresión y que la gente al final, bueno, no se iban a los juzgados como se van ahora, tuvimos altas cotas de niveles de libertad de expresión nunca conocida ahora. ¿Qué aportaba Radio Chipiona en ese vacío sociocultural que había? Casi todo, ¿no? Hay una cosa que algunos partidos se han encargado de cargarse con el tiempo, que es lo que te iba a decir. En Radio Chipiona movilizaba gente. Después de la transición ha habido partidos que vamos a llamarle partidos generalistas. Igual que las televisiones, ¿no? Las televisiones generalistas, pues partidos generalistas que se han encargado de desmovilizar a la sociedad. Entonces, Radio Chipiona movilizaba y, por supuesto, evidentemente, eso molestaba. Lo que pasa es que, bueno, hemos ido evolucionando, la sociedad ha ido evolucionando, en algunos casos a mejor, pero en niveles de libertad de expresión a peor. Y yo creo que se avecinan muy malos tiempos. Teníamos 20 años, 25, 18. ¿La palabra niñato te molestaba? La verdad es que sí. Son los niñatos de la radio. Son niñatos, son niños. Porque es como cuando los calificativos que todavía utilizan alguna gente. Comunista ese. Usted sabe si esa persona es comunista o no es comunista. Pero con lo de los niñatos pasaba lo mismo. Bueno, los niñatos demostraron que se podía hacer una radio decente, una radio comunicativa, una radio asociativa, una radio en directo, una radio en la calle. Y eso fue lo que demostraron los niñatos. La palabra niñato lo utilizaban como un insulto, ¿no? Evidentemente era un insulto, porque decían, bueno, ¿esta gente quién son? Que se han creído. Como cuando yo empecé a hablar, alguna gente decía, el carterito ese, el carterito, el carterito. Pues no señor, a lo mejor no éramos tan niñatos. Hay gente a lo mejor con más edad, que son unos auténticos niñatos desde nativitate. Bueno, pues hablando, que tenemos que hablar de 40 años de Radio Chipiona, cuéntanos tus inicios, por lo menos los primeros programas que hiciste. Bueno, ya he dicho que el primer programa era desde mi espiadero, y claro, yo siempre he sido consciente que yo no he tenido una gran voz. Sí, yo me tengo que ganar a la gente por lo que digo, no por mi voz. Entonces, yo no sé si tengo la misma voz de Federico Jiménez Los Santos, pero puede que sea hasta parecida. Y digo, no, yo lo que tengo que comunicar. Y entre una de las cosas estaba la provocación. O sea, lo que nadie dice, eso lo digo yo. El tema que nadie trata, ese tema lo trato yo. Ahí voy yo. Entonces, pues por eso se destaca y entonces la gente te escucha y dice, hombre, y se olvidan de que no tienes voz, te olvidan de que no tienes una voz privilegiada. Y entonces va uno haciendo ese tipo de cosas. Desde mi espiadero era una provocación que se va también en el tiempo haciendo de nuevo en otros programas de otra forma. Una provocación muy parecida al de mi espiadero era el Corazón Loco, el que hicimos, usted y yo, por las noches, en torno a lo que se publicaba en la revista del Corazón, donde yo cambiaba la voz, hacía que yo era un espectáculo verlo, porque eran con todas las revistas puestas en la mesa central del estudio y aquello todo con rotuladores ahí para yo decir lo que realmente... Hay que decir que en la mesa no había silla y él estaba continuamente de pie, dándole vuelta a toda la mesa y que el micro no se perdiera, porque teníamos los micros en la mesa y acércate porque no te escucha. Y era yo recuerdo que iba mucha gente a verte cómo se hacía el programa, porque te transformaba
y aquello no era Juan Mellado, aquello era, no sé, una especie de Sálvame, pero antes de que inventara el Sálvame. Era después del Tiempo Vuela. Sí. Se hacía como media horita después, el Tiempo Vuela, que el Tiempo Vuela ha sido uno de los mejores programas que hemos realizado, y hablábamos también que otra cosa que ya no se puede hacer, beber en los programas. Porque te pueden acusar de apología del alcoholismo y de ese tipo de cosas. Y entonces, yo sí puedo contar que quizás en las improvisaciones, con una copita, se improvisa mejor. Eso lo han demostrado ya los escritores, no es que yo estoy haciendo aquí apología de nada. Yo no estoy hablando de borracho. No. Estoy hablando de una copita. Y la improvisación me ha gustado mucho, aunque también desde que un lejano 2006, creo que fue, o 2005, hice en el Escorial, estos cursos de verano que yo hacía, lo del guión de la radio, la parte maldita. Claro, me di cuenta también que el guión siempre hace falta, pero la improvisación también. Y en el Tiempo Vuela, pues recuerdo, y no solo en ese, sino en muchos programas, que se improvisaba con la música de fondo, tanto en los comienzos y en los finales, sobre todo en los finales, cuando ya el Whisky con Temená había hecho su efecto. Y con muchas entrevistas y muchos personajes interesantes, de toda índole, políticos, humoristas, actores, ama de casa, gente sencilla, sinvergüenza, iba a decir traficantes, algunos hubo también, en fin, gente muy variopinta que te enriquecen como comunicador y como persona, porque de cada persona hay que sacar su enseñanza. Mira, yo recuerdo Alfonso Millán Espina, el Millán. Yo lo entrevisté varias veces, algunas para la tele, pero las más enriquecedoras eran las de la radio. Y muchas veces hay que estar preparado no solo para hacer la pregunta, sino para escuchar la respuesta. Escuchar la respuesta. Entonces, hablando con Alfonso, te digo por personajes sencillos, sí. ¿no? Hablando con Alfonso, le dije, bueno, Alfonso, ¿tú has ido al colegio? Dice, sí, muy poco. Estuve ahí con don Ricardo. Y digo, bueno, ¿y cómo era don Ricardo? Dice, muy bueno durmiendo. Y sí, pero ahí no acabó. Y yo ya dije, bueno, pero tú también has estado en el colegio conmigo. O sea, yo he sido maestro tuyo. Y dice, sí. Y salí sabiendo menos que cuando entré. Una respuesta demoledora. Dice, salí sabiendo menos que cuando entré. Bueno, yo he hecho muchísimos controles contigo y nos ha pasado de todo, pero yo siempre me he fijado mucho en ti, que tú le has dado voz a la gente que no tienen voz, a la gente, a muchísima gente famosa, muchos presidentes, a muchos colaboradores, artistas, pero había gente totalmente anónima que han sido personajes muy importantes en tus programas. Claro, el mismo Millán, el mismo Vitoriano, o gente anónima que venía un día y hablaba allí y contaba su vida. Y de esa gente también se aprende bastante. Es decir, yo he logrado aprender de todas las personas a las que he entrevistado, ya hayan sido famosas o ya hayan sido desconocidas, de todo se recoge una enseñanza. Radio Chipiona, bueno, todos tuvimos miedo a un cierre, incluso lo hubo. Claro, ocurría que todo ese movimiento de radios alternativas, asociativas, comunitarias, molestaba a las emisoras privadas. Entonces, particularmente, sobre todo, las dos grandes cadenas que había en aquel momento de radio, pues hicieron su cruzada particular para que cerraran todas esas emisoras que ellos llamaban piratas. Bueno, no sé si a lo mejor esta pirata está bien dicha,
En cualquier caso, subvertía el orden y se daba una información que no se daba en las emisoras que ellos sustentaban. Y quizás pues, eso dolía bastante. Y luego también, al unísono de eso, también resultaba un poco molesta para el poder. Entonces ahí yo creo que se unieron, hubo conjunción de planetas y dijeron, bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues esto se cierra y aunque se abra después, pero ya no es lo mismo. Es igual como el 23F de 1981. Nos salvaron pero ya no es lo mismo. No. Ya, ojo, que ahí está... El horario no coincidió. Claro, entonces, ahí ten cuidado, que ya esto ha ocurrido. Entonces, si te cierran, luego abres con el apelativo de Radio 20, en honor del artículo 20 de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión. Pero ya eso va minando, ya eso va calando y va apareciendo una cosa que es uno de los grandes males del periodismo, que es la autocensura. Muchas veces no es solo el que tú sepas que de esto, o que te digan taxativamente, de esto no puedes hablar, a que tú mismo digas ya, no, de esto no, que esto... y a mí eso me duele mucho porque además, yo, los periodistas de periodismo amable yo no los entiendo. Es que eso no es periodismo. No, el periodista, si es periodista de verdad, a no ser que sea un mercantil... Contar la verdad entera, no media. O por lo menos querer acercarse a la verdad. A Andrés Verasturi le pregunté yo una vez en una feria del disco que se hizo en Jerez. Fui contigo. Pues, es cierto. Y decía, digo, ¿la objetividad existe? Y dice, no existe. O sea, el periodista lo que tiene que hacer es ser honrado con lo que dice, en creer que lo que dice es la verdad. Es la verdad. Lo cierto para él, claro. Objetividad completa no existe, eso es incierto. Entonces, cuando dice el periodista tiene que ser objetivo, bueno, no. Objetivo, vamos a tratar de ser objetivos, porque incluso hasta cuando se redacta una noticia de un accidente automovilístico mismo, por poner un ejemplo, depende de cómo tú lo pongas, tú estás dando ahí ya una opinión. O sea, que dentro de las noticias también se opina. Eso daría para otro debate, que no es el debate de la radio. Pero en cuanto a lo que significaba la radio de Chipiona, el apelativo Radio Chipiona y los programas en los que lo mismo participaban las amas de casa, que el grupo ecologista, que todo el que quisiera, pues eso ha sido un fenómeno cultural en Chipiona que debería ser reconocido por el Ayuntamiento de Chipiona, ya que le vamos a poner una calle o una plaza a Canal Sur, porque no una plaza o una calle a Radio Chipiona. O sea, que no es que estén poniendo la calle a Juan Mellado, no. ni a Cristóbal Ruiz, ni a Nicolás Cabo, ni a Manolo Guzmán, ni a... por decir nombres así. Sí. Se le está poniendo a una institución que ha desarrollado durante 40 años una información, un servicio público. Un servicio público. Porque, por ejemplo, ¿cuántos programas sociales no ha hecho Juan Carlos Sainz para ayudar a la gente? Para gente que han sufrido enfermedades, ¿eso con qué está pagado? Eso, y digo Juan Carlos Sainz porque es el verdadero inductor y motor de muchos de esos programas. Por lo tanto, yo creo que sería interesante contemplar esa propuesta, que vamos a ver si se cumple o no. Si no se cumple, bueno, tampoco pasa nada. La gente que trabaja, viven de la comunicación, saben que eso va en el sueldo o en el no sueldo. Pues la pregunta siguiente va por ahí. En estos 40 años, ¿la política municipal ha ido de la mano de Radio Chipiona? ¿No ha ido? ¿Ha habido olvidos? ¿Ha habido reconocimiento? ¿O ha habido de todo un poco? Yo la verdad, sí
¿Se valora Sí. Radio Chipiona en los políticos? Hombre, claro. Lo que pasa es que eso tiene una ascendencia y una descendencia. Y ahí llega un momento que hay políticos que se dan cuenta que la emisora local tiene un poder. Entonces dicen, esto hay que ir desmantelándolo. Esto hay que ir cernir, hasta que esto quede en inanición. Entonces, ¿Qué quiere decir? ¿Al gusto de él? al gusto del que esté mandando No, estamos hablando en su una figura momento, ¿no? Sí que es verdad que Radio Chipiona era un ente que tenía una opinión con influencia y influía en muchas cosas. Bueno, de hecho, uno de los primeros incidentes que se provocan con la radio es cuando se hacían los programas de debate del referéndum de la OTAN, porque ahí se jugaba mucha gente. Se jugaban que ahora digo sí, ahora digo no, o ahora digo no, primero dije no y luego dije sí. Y eso se decía ahí. Y claro, cuando tú a la gente le explicas que es inexplicable que una gente que digan no, ahora dicen sí, dice tú, y el otro se queda en calzoncillo, pues entonces es cuando eres molesto. Entonces eres molesto. Con el paso del tiempo, pues a todos y cada uno de la gente que está en la radio le van pasando cosas, y entonces ya se llega pues al momento, no voy a decir más mísero, ¿no? Pero sí un poquito pobre en cuanto a libertad de expresión, en cuanto a muchas cosas. Claro, hay mucha gente que dice, es que a ti no te gustan las galletas María. Bueno, la verdad es que yo siempre he vivido con un espíritu crítico. Incluso ha llegado gente a decir, este hombre siempre está peleado con... No, sí peleado. Es que yo he sido siempre así. No es ahora. ¿Tan fácil es herir la sensibilidad del oyente o eso es una cosa que nos hemos inventado para autocensurarnos nosotros mismos? Bueno, hoy en día hay muchas cosas que no se puede hablar. Y con no vaya a herir qué o a quién. La verdad es que la vida es la vida, los acontecimientos son los acontecimientos. Y sí que es verdad, claro, hay temas muy sensibles que uno no puede ni decir por qué, no vaya a hacer que piensen que, y entonces yo ahí es que muchas veces me echo a temblar, porque es que no vamos a poder hablar de nada, ni contar chistes de nada. Ser políticamente correcto, ¿qué quiere decir entonces? Eso es el tío más farso que te puede encontrar en la vida, eso de políticamente correcto y eso de dándole la mano a todo el mundo, y todo el día sonriente. Son mentiras. A lo mejor alguien te está dando la mano, te sonríe y le dice a su ayudante, a ese darle café. La televisión casi todo es grabado, en la radio casi todo es grabado, se pierde el directo es la frescura, ¿no? Totalmente. Hombre, evidentemente es que hay que partir de muchas cosas, ¿no? Se hacía mucha radio en directo antiguamente, digamos, y también mucha radio grabada antiguamente, digamos. Lo que pasa es que hubo un momento en que se puso de moda el sacar la radio a la calle, que no es solo la radio en directo, sino sacar la radio a la calle. Y eso también fue un boom. Hay que compaginar un poco lo que son los directos con los grabados. Lo que sí no se puede engañar a la gente emitiendo un programa grabado diciendo que es en directo. Eso sí que es engañar a la gente y eso se hace mucho. Bueno, hay muchos programas de madrugada que estamos ahora, vamos a entrevistar a fulano. Y la entrevista la he grabado hace 7 días por la mañana. Y está claro que lo que nos interese se puede borrar, ¿no? Claro, y se puede borrar. La radio directo lo que dice, dicho está. Y ahí quedó. Claro, siempre que graba, pues puede
yo recuerdo una entrevista que parece fue en televisión, que le hice a un personaje político. La hice en verano para emitirla en octubre. Y le dije, bueno, esto, como lo hemos grabado, si hay algo que no te guste, pues lo quitamos ahora. No, todo bien, todo divino, todo perfecto. Y cuando se fue a emitir en octubre, decía que quitara X cosas. Digo, no, yo no quito X cosas. Pero como a lo mejor a usted le puede perjudicar, pues el programa no lo emitimos, ni para ti ni para mí. Que si esto me hubiese cogido muchos años atrás, aquel programa se emite, pone, evidentemente. Le da al play y sale tal como estaba. Y para adelante. Eso es lo que es hacer las cosas grabadas, pero bueno, son gajes del oficio. Le vamos a dar un giro a esta entrevista porque hay un tema que podíamos hablar una hora. Yo sé que tú podías hablar de ese tema. Háblame de los premios populares de la radio. Yo, como siempre he escuchado muchas radios, en Radio Intercontinental de Madrid había unos premios que era el premio Caliente y Frío, que es un programa que dirigía Álvaro Luis, y yo dije, creo que también presentaba Alberto Comesaña, y dije, ¿esto por qué no? Esto se puede hacer en Radio Chipiona. Y lo que te venía a decir antes de lo de la voz, yo no tengo a lo mejor una voz privilegiada, a lo mejor no soy tan comunicador en el sentido escénico. Digo, esto es interesante, pero yo esto solo, como yo no lo veo. Y entonces hablé con Juan Carlos Sáenz, les puse la idea, le pareció maravillosa, y empezamos a hacer los premios populares, que al principio era tan popular y tan democrático que era por llamadas telefónicas. Lo que pasa es, claro, que eso se convirtió en un cachondeo, porque había gente que se votaban a sí mismo. Lo recuerdo. Está llamando fulanito. Bueno, a lo mejor no decía soy fulano, decía voto por fulano. Pues si eres tú. Estamos... Y luego votaba la mujer, votaba la hija. Claro. Incluso uno que me lo dijo su hijo, dice, mi padre votó ayer por teléfono poniendo... un pañuelo. No era un pañuelo, la cortina. La cortina. La cortina. Menos mal que todo ha prescrito y ya no es delito ni nada de eso. No, además no estamos diciendo los imperfectos. Y claro, dijimos, esto vamos a tener que darle un giro. Entonces creamos, dentro de lo que formamos, digamos, la junta directiva de Radio Chipiona, por decirlo de una forma, a lo largo de todo el año íbamos viendo cómo evolucionaba el mundo cultural, el mundo empresarial, el mundo asociativo, todas estas cosas, y nos íbamos reuniendo varias veces al cabo del año, y ya a finales del verano o por agosto, por ahí, nos íbamos a un chiringuito y entonces ya le dábamos casi forma a lo que se iban a hacer los premios populares. Y bueno, y al principio eso fue que yo le quiero dar las gracias, él ya no está con nosotros, Pepe Llera, cuando nosotros comenzamos a hacer, y ahí dimos los premios, los primeros premios populares. ¿Esto dónde lo celebramos? Fue en el Balcón del Faro, el Balcón del Faro, ya hablé con Pepe Llera, Orozco Cordero, que se llamaba Pepe, y el hombre, nosotros éramos niñatos, los niñatos, claro, y el hombre confió en nosotros, porque dinero no teníamos, y el primer año fue unas tapitas de pie, fue el primer año en el Balcón del Faro, y ya luego el segundo año ya lo hicimos sentados, incluso alguna gente comieron yogur y esas cosas, se alimentaron bien, y bueno, se creó ahí una institución con el tema de los premios populares. Era esperado todos los años. Era muy emocionante, Juan. Claro, porque además buscábamos la parte entrañable, la parte sensible de los personajes que a lo mejor nunca nadie se iba a acordar de ellos, desde el Millán, Vitoriano, Paco de las Palomas, todos esos personajes entrañables que iban...
Y luego también íbamos buscando el impacto mediático de personas de algún fuera, famoso que tuviese alguna relación con Chipiona, claro, evidentemente, para poder darle el premio, y eso también nos dio caché. Yo me acuerdo que Luis Montoya en ABC tenía una sección que ahí estábamos nosotros siempre metidos con el tema de los premios populares, sí, que era esperado, y esto sirvió a mucha gente. Mira, por ejemplo, Vitoriano, que le dimos un premio entrañable, eso sirvió para que Carlos Herrera se fijara en ahí y lo entrevistase para su programa. ¿Quién le iba a decir a Vitoriano que eso también hacía? Pues andaluz de la semana o algo de eso. Claro, verdad, la caja de resonancia que eran los premios populares. Y pasamos auténticas veladas con muchos personajes, mucha gente interesante, que nos sirvió a nosotros para enriquecernos, no monetariamente, sino enriquecernos culturalmente y humanamente. Y la pregunta del millón, estoy tosiendo mucho porque estoy nervioso. La pregunta del millón, bueno, ¿y por qué desaparece? Esa es la siguiente pregunta. Pues evidentemente desde el momento en que la política se metió a decir a quién teníamos que premiar. A ese extremo llegó. Sí, bueno, y además era una tontería porque a quien se nos dijo en ese momento que teníamos que premiar, se lo merecían. Sí. Es verdad, se lo merecían. Pero tú no me tienes a mí que decir a quién tengo yo que... Entonces ya eso vimos ahí, y luego también un poquito de cansancio, y las cosas a lo mejor no estaban tan bien, y entonces dijimos, hasta aquí hemos llegado, porque nos dijeron que esto no era una ONG o una sucursal del BBV, una historia así. Entonces ya dijimos, bueno, déjalo ahí, vamos a despedirnos bien, vamos a irnos bien, antes de que esto tenga que ser un escándalo, porque claro, ya si tú una vez transiges con que se premie una persona y dices, pues esto ya los premios los elijo yo. Ya no era nuestra radio. O si no, como aquel que elegía, este cartel me gusta a mí. Y decían, pues este es el cartel de este año. A este extremo llegamos. Claro, llegaban y decían, este cartel me gusta a mí. Y ya los demás decían, claro, este es el cartel que... Este es nuestro cartel, este es el cartel. Y los premios populares un punto sin retorno. Sí, eso ya no vuelve más. No. No, porque además, no creo. Ahora mismo, esos premios tenían una importancia que no sé, en la vorágine de premios que hay ahora, que ahora caen chaparrones de premios. Yo te digo, como una vez le dije a la inolvidable Gracia Monte, le han puesto una calle a fulano, no vamos a decir el nombre. Me dice, ya que le han puesto una calle a fulano. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Y digo, sí. Dice, entonces mi calle no vale nada. Entonces, si a mí me da un premio entre 50, bueno, que yo soy el primero de los 50, o soy el 50, o estoy en la mitad, somos todos iguales, esto es que se queda todo muy difuminado. Por lo tanto, yo eso no creo que vuelva. Y volviendo a los 2023, ¿el internet mató a las estrellas de la radio? Sí, puede que las esté matando. Es que ahora, mira, hay un fenómeno, una cosa que no tiene nada que ver. ¿Te acuerdas cuando empezaron las series de televisión norteamericanas, que en media hora o en una hora finalizaba todo y era todo inmediato? Pues eso se ha desarrollado tanto que o tú me dices lo que tú quieras decirme en un minuto o no te escucho. Ya incluso lo que existe es la radio a la carta o te está escuchando, pero a lo menos te ha escuchado 5 minutos. Eso de escuchar un programa entero
escuchar una entrevista entera. Yo eso, no sé, yo lo que sí veo ya es mucha dejadez por parte de la gente de que queda todo igual. El tema de internet, tú pones, además yo lo he comprobado, tú pones una foto de una puesta de sol preciosa, pones una foto de comida al tío Pepe, qué bien, ¿cómo te pones? Cuidado, que te va a poner muy gordo, ¿no? Aquello jiji, jaja. Y pone a lo mejor algo que tiene enjundia, que es serio, y se hace el silencio más absoluto. ¿Qué farserío es esto? Yo que tengo 600, 700 amigos en Facebook, y ahora cuando se pone algo realmente interesante, nadie dice nada, ni nadie dice un me gusta, aquí todo es poner tío Pepe y comida, y puestas de sol y cosas de estas. No, hijo, Eso no. tiene 5.000 me gusta. Eso me suele pasar a mí en mi blog, que pongo una foto de mi perrito o de Miguelito, y tiene 5.000 me gusta, escribo un artículo que me lleva horas escribiéndolo y hay 3 me gusta. Y la gente es que no se quiere señalar, ¿eh? Bueno, pues... sí. Pues algunas veces sí se señalan para otras cosas, pero en fin. Yo la verdad es que habría que hacer una mesa de debate, pero no una mesa de debate de 1 hora, sino una mesa de debate permanente sobre la vigencia de la radio, sobre las nuevas formas de comunicación, por dónde va ahora la comunicación, el formato de programas de radio que se deben hacer, cuáles son mejores, cuáles son peores, cuáles impactan más dentro del público. Se deberían de hacer encuestas de los grados de satisfacción, de los programas, todo eso, de los grados de audiencia. Claro, todo eso se llama dinero. Y si no hay dinero y lo que se está haciendo es desmantelando el medio, pues no voy a decir apague y vámonos porque no. Bueno, todos los que somos colaboradores o miembros de Radio Chipiona, tenemos 50, 60 y algunos años más. ¿Radio Chipiona se ha convertido en un país de viejos? Bueno, en cuanto a edad, sí, pero en cuanto a espíritu, creo que todavía no nos han vencido. Yo creo que terminarán venciendo, ¿no? Porque, digamos, el capital como un martillo de pilón, ¡pum, pum! De momento hemos subido en edad, pero las ganas todavía no nos las han quitado, ni incluso el buen humor, aunque esta entrevista está saliendo muy seria, ¿no? ¿Sí? Sí, es un poquito así, como un sabor... no nostálgico, un sabor así agridulce. La culpa la tiene Cristóbal, que me dijo que escribiera un guión. Yo te lo iba a hacer directamente al grano y hubiera salido espontánea. Bueno, te voy a decir una cosa. Todavía nos quedan cuantos minutos. Te voy a decir una cosa, él ya lo dice siempre, las culpas van a ir siempre para mí. Así que ya, si tú también lo dices... No, era por él. No, ahora sí hay una pregunta muy curiosa. Cuando tú empiezas en los años 80, la movida madrileña, todo lo moderno, todo, y tú vienes y haces un programa de copla, que estaba casi mal visto en aquel momento. Claro. ¿Cómo te atreves a hacer un programa de copla con la que estaba cayendo, que era la copla casi franquista, porque no vamos a decirlo, era un recuerdo de lo anterior y todo lo nuevo era lo mejor y lo antiguo era lo malo, y tú te presentas y durante un montón de años ya la copla es una cosa más normal, pero en aquel tiempo te atreviste. Sí, por lo de siempre, por ir contracorriente. Tú que dices A, yo digo B. Y dentro de eso, también por lo que te dije al principio, yo haciendo un programa de toro, que lo hice, que un día me dejó el guión Paco Sánchez, no me veía. Haciendo un concurso, tampoco me veía. Había ciertos programas en los que yo no me veía, por ejemplo, conducir un magazine, yo no... entonces digo, ¿qué hago? La copla. Esto no lo quiere nadie. No lo quería nadie. No quiere nadie. Pero yo la copla la descubrí a través de Gracia Monte. O sea, por ahí me metí yo en la copla. Y luego descubrí que un mundo interesantísimo, que para nada es franquista. Otra cosa es la historia de algunos de sus intérpretes, que era más de derecha que la Divina Pastora y más franquista que Franco. Pero claro, luego eso con el tiempo ya empezaron a desdecirse y a
y a maquillarse y todo eso. Pero esa es otra historia. Y por eso el programa de la copla, que primero fue la copla que está en tu boca, y luego ya después, la copla ya la había hecho como el Kama Sutra, de todas las posturas, y digo, esto hay que ampliarlo, ¿no? Y se me ocurrió aquello de coplas y canciones de ida y vuelta. De ida y vuelta. Entonces ahí hay un filón. Un filón grandísimo. Sobre todo a mí, los países que más me han motivado a eso han sido México y Cuba. También hay presencia de Argentina, de Uruguay, Chile, todo eso, pero sobre todo Cuba y México es que es lo más parecido a nosotros, y con esos ritmos tan calientes, bueno, pues... Está comentando, Juan, que la entrevista salió muy seria, así que cuéntanos alguna anécdota, que tenemos muchas, y además todas han prescrito. Así que cuéntanos algo que te haya pasado en la radio. Bueno, un día estábamos hablando en el Corazón Loco de una persona hija de una persona muy famosa, y estábamos hablando y de pronto suena el teléfono y me dices tú, te llaman. Y por la cara que pusiste digo, vamos a ver quién me llama. Evidentemente reconocí de inmediato a la persona y empezó con una serie de insultos. Y yo, contrariamente a lo que realmente, yo entro muchas veces al trapo, y digo, ¿y tú? Pero aquel día me dio por lo contrario. Y decía yo a la persona, porque me decía todos los peores insultos. Y decía yo, sí, qué bien, ¿verdad? Bueno, pues me alegro. Y cada vez, como veía que yo no me sulfuraba, pues a aquella persona le iba a dar un infarto. Y ya colgó. Y yo pensaba que esta persona, cuando me viera, iba a decir algo. Pues cuando me vio, me invitó a una castora. Manzanilla. De Manzanilla. Pero yo estoy seguro que te han pasado muchísimas cosas más. Sí, bueno, cuando estábamos los primeros años vendiendo papeletas, que rifábamos un equipo de música, entró el bar Paquito, y había un hombre allí. Le ofrecí una papeleta. Estos niñatos de la radio, me tiró las papeletas por allí. Y esa misma persona, noches después, llamó desde el PA Ajedrez, felicitándonos por el programa nocturno que estábamos haciendo, que era como un nivel de un programa de Radio Nacional y todo eso. Y yo le decía, ¿y usted quién es? Y dice, no puedo decir quién es. Y yo sabía, este es el mismo que me tiró las papeletas y me dijo niñato el otro día, que luego por supuesto después se ha portado conmigo, con mi colegio, divinamente, vamos, le tengo eterno agradecimiento. Fíjate cómo son las cosas. Mira, por ejemplo, una anécdota, cuando se hacían aquellos programas de habla del candidato para las elecciones municipales, que lo hacíamos en el Hotel Club del Mar, algunos lo hicimos abajo en el pub de la parte nueva, no sé si se llamaba el patio o una cosa parecida. Yo me acuerdo que estaba haciendo la entrevista a Juan Luis Naval, que se presentaba por el PA, y aquello era en directo, y veía uno con barba, como una cabeza muy grande, que me miraba y hacía así, como que me iba a cortar el pescuezo, el cuello se dice ahora, ¿no? Cuello. Me iba a cortar, y yo, cada vez que hacía así, digo, pues una pregunta peor. Es decir, que si tú me vas a cortar el pescuezo, me voy a cortar ya el pescuezo al candidato. Bueno, pues hoy día es uno de mis mejores amigos. Yo tú que iba a decir que me empezó a querer cortar el pescuezo y eso. Hay una anécdota muy buena que tú me la contaste más de una vez, que era cuando tú tenías el centro de adultos, donde estaba la radio Chipiona, y algunos estuvimos de figurantes en una de tus clases porque te faltaron alumnos, y Sí, venía el inspector. venía un director general.
Digo, oye, que viene aquí el director general. Y tú sabes que las clases de educación de adultos, la gente se apunta mucho al principio, luego van faltando, ¿no? Y aquel día no había... Y cogimos a 4 o 5 figurantes, que luego al final no vino ningún director general ni nada. Eso era una de las cosas que era la conjunción que había el centro de adultos y la radio. Ya como hemos comentado aquí en anteriores ocasiones, de cuando cierra la radio, los equipos los guardamos en mi aula ante el temor de que hubiese una incautación de equipos, pues los guardamos en mi aula, que ahí no iban a entrar, porque ese era un centro de adultos, no era la radio. Y ahí estuvieron un tiempo hasta que se montaron otra vez. ¿Radio, televisión o prensa, Juan? Bueno, volvemos otra vez al Kama Sutra. Yo lo he hecho todo. De entre todo, yo siempre he preferido la radio. Siempre he preferido la radio. Y sobre todo el género de la entrevista. Es el género donde mejor me he desarrollado yo. Pero también me ha gustado el reportaje, escribir en el periódico, la televisión, las entrevistas a fondo, también con una ambientación agradable, no aquí, que hace como aquí, que hace oír más calor que oyendo. Pero... Yo sabía que... Pero... Vamos, que esto ya es porque es de los últimos programas. Yo no vengo aquí más. Debajo de un techo de Uralita. Y entonces, claro, todo me ha gustado, pero sobre todo, y por encima de todo, siempre la radio. Porque yo nací con la radio, yo me he criado escuchando radio. Yo faltaba al colegio por escuchar la novela. Porque yo vivía cerca del colegio y veía que iban los niños de gira ahí a la Cruz del Mar a pegarse peñascazos entre ellos. Digo, y me quedaba escuchando La Mansión de Halna, Lucecita, Esmeralda, cualquiera. Y los anuncios de Las hierbas salvajes de Morir me segué en medio. Y me he criado con la radio. Y luego el matiz de Perico y Periquín, Ustedes son formidables. Sí, que he tenido, y ya luego más adelante, Hora 25, los deportes con José María García, porque a mí me queda una coletilla de José María García, que es, en todo informe digo saludos cordiales. Saludos cordiales viene de José María García, no viene de otro sitio. Yo muchas veces, verás, no tengo nada que ver con José María García, pero una de las cosas, en una de las últimas entrevistas que le han hecho un documental, que él reconoce que no tiene voz, que no tiene una voz privilegiada y que la importancia comunicaba era en la importancia que tenía lo que quería comunicar, en la noticia que quería que fuese interesante para la gente que escuchasen eso. Y esto ha sido siempre mi premisa, que lo que yo diga sea interesante. También me he equivocado muchas veces. Y también, yo que soy un enemigo de la censura, una vez la practiqué con quienes menos se los merecía. ¿Te acuerdas de Espacio Vacío? Sí. Aquel artículo es verdad, de la cadena Richelieu. Que lo censuramos nosotros mismos. Y yo fui un impulsor de la censura, nunca me avergonzaré, más. Eso lo tengo yo. O sea, que yo reconozco también mis culpas, ¿no? Porque la perfección no existe. Pero yo muchas veces me revelo cuando la gente mira para otro lado y les da igual que se esté diciendo mentiras, que se esté diciendo cosas, y todo ahí, los mundos de Yupi, aquí no pasa nada, esto está todo perfecto. Pero ¿cómo que está todo perfecto? ¿Qué está hablando? Y estoy hablando de profesionales de la comunicación. Pero eso pasa a nivel nacional, a nivel local, a nivel andaluz, a todo tipo de nivel. Pero es que en los últimos tiempos ya es que es vergonzoso. Es la voz de su amo. Juan. Porque siempre ha habido pelota, pero como ahora nunca. Bueno, y ahora emite tú una noticia y te copian 7.000 sin tú ser una agencia de noticias. Si tú un día coges una noticia, bueno, por ejemplo, en Radio Televisión Chipiona hace una noticia,
la copiamos 7000, eso se multiplica, menos más, que por lo menos no se dicen mentiras. Y algunos la reproducen sin citar ni el medio, ni la procedencia, con lo cual es más vergonzoso todavía. O sea, sobre todo los gabinetes de prensa se han cargado también la comunicación. Esos gabinetes de prensa que lo amañan, lo maquillan todo. Luego también con eso de la crisis económica que hubo del 2009 en adelante, empezaron a echar gente de los medios de comunicación, y los medios de comunicación se han quedado 3 en redacción, 3 en todos teniendo que hacer todo lo mismo. Es imposible, se pierde la calidad de la información. Yo veo uno de los momentos, pero a nivel general, por lo menos en España, que es lo que más conozco, de los niveles más bajos del periodismo, de toda la historia del periodismo. Porque además, fíjate, con el franquismo las reglas del juego estaban claras. Y sobre todo antes de la ley Fraga, que creyeron que eso era una libertad, pero era peor. En lo anterior tú sabías claramente hasta aquí, dónde podía llegar. Pero ahora tú publicas algo y estás con las carnes abiertas. A ver por dónde me va a venir ahora el palo. Pero vamos, eso está también en la profesión. O sea, tampoco nos podemos quejar de eso, porque si tú opinas, opinar cuesta caro. Muy caro. Lo de políticamente correcto no va contigo. No. Es más, yo, mira, últimamente a lo mejor se vuelve uno, entre comillas, más falso, más diplomático. O más mayor. Y más mayor también, pero yo sé de dorar la píldora a alguien siendo mentira. Si yo no puedo con eso, es que no puedo, es que no lo concibo. Y yo, el periodista tiene que ser como era Paco Umbral, la anécdota que tenía con Lola Flores. Lola Flores le llamaba a Paco Umbral el constipaillo, porque como siempre iba con un celular, pues iba siempre con un... Y Lola Flores apreciaba u odiaba a Paco Umbral según lo que hubiese publicado ese día. Bueno. Pues el periodista a nivel general es lo mismo. Un día te dicen, tú eres de los nuestros. Y yo muchas veces me decían, yo soy de los vuestros. ¿En qué lado estoy yo? ¿No? ¿En qué lado estoy yo? Y al día siguiente, cuando escribí algo que era en contra, dice, mira ese, a ver qué es lo que ha dicho. Entonces, yo creo que ahí no se puede guardar el equilibrio siempre que se pueda, aunque siempre te etiquetan. Aquí hay unas etiquetas que tú nunca te podrás quitar en la vida. Yo voy a decir dos etiquetas. Que cuando me hacen esas 2 etiquetas, me acuerdo de toda la familia de los que me etiquetan así. Que una es la etiqueta de comunistas. No tengo nada contra el comunismo. Incluso he tenido un tío comunista que dio la vida por defender sus ideas y sus cosas. Pero si yo no lo soy, ¿por qué coño tengo yo que hacerlo porque tú por cojones quieras que yo sea comunista? O tú lo que estás buscando es que en el próximo día, cuando haya algo, ya vayan directamente por mí. Y la otra etiqueta, ateo. ¿De dónde has sacado tú que yo soy ateo? ¡Mamá hostia! ¿De dónde la has sacado tú? Esto está poniéndola bien. ¿De dónde? A ver, explícame. Son etiquetas que te ponen y que contra eso has visto que no se puede luchar. O hay que seguir luchando hasta la muerte. ¿Tú te has considerado alguna vez maldito? No. Yo siempre, el otro día cuando hicimos la entrevista allí en Manolo Canary, que yo lo digo Manolo Hello Kitty, por la tienda que tuvo de Hello Kitty, yo me he considerado siempre privilegiado en Chipiona. Mis compañeros de la radio me han hecho mis homenajes. Mis compañeros del magisterio me han hecho mis homenajes. El ayuntamiento me ha hecho homenajes. Es decir,
tanto desde el punto de vista educativo como desde el punto de vista de la comunicación. Es decir, que yo en Chipiona no me considero maldito y además por todos los poderes, salvo algunas excepciones y algunos casos muy puntuales, he sido siempre muy bien tratado y soy un privilegiado. Eso sí, vuelvo a insistir, la opinión cuesta cara y te podría dar varios ejemplos de cuando mi opinión, por ejemplo, las cosas que yo escribía en el Diario de Cádiz, servía para que no le pagasen a mi colegio la subvención durante 6 años, subvención municipal. O como una persona llegada a mí, por mis informaciones en Diario de Cádiz, fue echada del ayuntamiento. El enemigo lo tenía muy cercano entonces, ¿no? Claro. De este tipo de cosas, yo lo estoy diciendo ahora, pues ya pasa mucho tiempo, pero eso, pues algún día, pues habrá que decirlo, ¿no? Y a lo mejor pones la cara colorada a alguien, no, porque hay gente que, como usan tanto maquillaje, que no creo que se ponga la cara colorada. O sea, por lo menos se le pone verde, pero no, yo siempre digo lo mismo. Pero vamos, maldito no soy, o no estoy maldito, yo me considero bastante bien valorado en Chipiona. Y ya para ir terminando, esta herencia de 40 años de Radio Chipiona al pueblo de Chipiona, ¿qué le hemos dejado, Juan? Bueno, pues la pregunta más difícil que se puede hacer. Yo espero que alguna gente, cuando ya los que estamos ahora ya no estemos, la gente nos recuerde como aquellas personas que un día quisieron luchar por la libertad de información, por la cultura, por el asociacionismo, por tener una sociedad mejor, vivir mejor, y si eso lo hemos contribuido desde Radio Chipiona, pues bienvenido. Ahora la cuestión es, los que nos sucedan van a seguir haciendo esa misma... es que hay veces que lo que nace por naturaleza, pues muere también por naturaleza. Y lo que no nace por naturaleza, pues se morirá como se tenga que morir, pero ahí no va a haber dónde rascar. Y ese es uno de los peligros que existen cuando la obra que se ha hecho es una obra tan personal, pero una obra personal de un colectivo, que cuando ese colectivo ya no está, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, pues dentro de 10 años cumpliremos 50. Espero que tú me entrevistes a mí. Pues claro. Y yo te entrevisto a ti. Muchas gracias, señor. Contigo aprendí que nada es absoluto, que todo es relativo, que en vano lo puede uno dar todo para nada. Esa es la verdad de esta vida, que lo das todo a cambio de nada. Por eso, continuamos aquí, cada jueves, cada miércoles, en la radio, en el tiempo vuela, porque gracias a la radio continuamos de verdad aprendiendo. Lo demás no es aprender, lo demás es pasar. Buenas noches, mi gran amiga. Buenas noches, mi gran amor. Buenas tardes, Chipiona. Hasta luego.